Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecidos y en victoria. Excelente. Espero que me escuchen bien. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y pues no sé cuánto tiempo tengo para compartir, pero espero que el tiempo que estemos aquí estudiando podamos todos ser edificados de una forma u otra. El tema que quiero compartir con ustedes es precisamente las prioridades del joven cristiano. De hecho, las prioridades, cuando nosotros entendemos el contexto, aplica a todos los cristianos en general. Lo que pasa es que la diferencia entre nosotros los adultos o los cristianos adultos y los cristianos jóvenes es que eh, los retos se vuelven son un tanto diferentes, porque si bien es cierto que nosotros los adultos también tenemos tentaciones, los jóvenes tienen tentaciones. Sin embargo, los jóvenes necesitan un poquito más de empuje, un poquito más de conocimiento, de sabiduría, de atención. Entonces, enfocarnos en los jóvenes es importante por la audiencia que tenemos, pero quiero que sepan de antemano que los puntos que voy a tratar son los mismos puntos que yo trato con la iglesia en general. Entonces, cuando hablamos nosotros de prioridades, de hecho estaba yo buscando una definición de la palabra prioridad. Si vamos a los diccionarios de la lengua española, por ejemplo, pues prioridad significa la anterioridad de una cosa con respecto a otra. Entonces, es la idea de poder organizar, ordenar sabiamente las cosas que nos rodean. Entonces, de hecho, yo hice un pequeño mapa de, para poder explicar esto de las prioridades, y ahorita vamos a entrar de lleno a lo que es el estudio. Voy a estar citando varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, de entrada, voy a citar Mateo capítulo 6 verso 33, que es un pasaje de la Escritura muy conocido por nosotros como parte del Sermón del Monte. Jesús decía: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay varias versiones de este pasaje en los evangelios sinópticos. Buscar primeramente el reino de Dios. También hablaba de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, cuando vemos nosotros esta frase y la analizamos, buscar primeramente el reino de Dios es precisamente un llamado al verdadero discipulado que sabe ordenar sus pensamientos, que sabe ordenar y sabe entender el llamado de Dios. Aquí nos invita a las prioridades, aquí nos invita a que tengamos sabiduría, discernimiento en cuáles son las cosas más importantes que nos ayudan a nuestra vida espiritual, que es aquello que me edifica, que es aquello que me fortalece, que es aquello que me ayuda a crecer. Entonces, Jesús, en su sabiduría infinita, el Señor habla de esta manera y dice: bueno, en materia de discipulado, hay un camino muy particular, muy importante que debemos reconocer. Buscar primeramente el reino de Dios. Buscar implica varias cosas. Es la iniciativa propia de acercarnos hacia aquello que es de Dios. Y también implica la determinación, muy importante esto. La definición de prioridades, la determinación, el hecho de priorizar aquello que es mucho más importante que la vida cotidiana que llevamos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, nosotros, a los que tenemos jóvenes, hijos jóvenes, y tenemos jóvenes en la iglesia, les decimos: bueno, pues primero lo primero, ¿no? Hay que estudiar, hay que superarse en la vida. Si van a trabajar, bueno, pues que ahorren dinero, que sepan contar su dinero, que tomen responsabilidades, o que tomen ciertas responsabilidades conforme van creciendo, conforme se van desarrollando. Entonces, en la parte espiritual, por supuesto que aplica de esa forma. Entonces, les voy a tratar de explicar un poquito el mapa que yo hice. Por ejemplo, si sujetamos esto de las prioridades en un margen físico, diríamos que en el caso de los jóvenes, bueno, hay que cuidarse físicamente,
hay que ir al gimnasio, hay que correr, hay que levantar pesas, hay que alimentarnos correctamente, ¿verdad? Menos carbohidratos, más proteína, más ensaladas, ¿verdad? Menos harinas, menos azúcares, o sea, cuidar nuestro cuerpo, esa es la idea. Entonces, eso sería lo prioritario. ¿Por qué? Porque en el mundo de la cocina, por ejemplo, en los restaurantes, en las taquerías, ahorita pues, los negocios de comida, pues nos venden muchas atracciones que son muy, muy, muy sabrosas, por supuesto, pero son dañinas al cuerpo, lo bien, bien que lo sabemos. Entonces, ahorita que ustedes están jóvenes, pues cuídense, es bien importante que se cuiden. O sea, ustedes pueden ir al gimnasio, ustedes pueden esforzarse, pueden ejercitarse. Claro que hay unos que ponen la excusa, ¿no? Es que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el ejercicio corporal para poco es provechoso. No, no, no. Pablo no está diciendo que es pecado que sea malo. Es menos provechoso que lo espiritual, pero hay que cuidar la parte física. Entonces es importante eso, ¿ok? Entonces, en esa línea de pensamiento, yo podría decir que para poder ir al gimnasio, para cuidar mi cuerpo físico, para obtener una buena dieta, una alimentación, necesito sujetarme a ciertas disciplinas, de corregir ciertos hábitos, cortar ciertos hábitos, cambiarlos por otros o intercambiarlos por otros. ¿Qué sería lo contrario a no definir prioridades? Bueno, pues simple y sencillamente dejarme, o sea, abandonarme a mí mismo, dejarme llevar por la atracción de los alimentos. Si voy a las ferias, si voy al mercado, si voy al restaurante, cualquier cosa, comer todo lo que se me pegue en mi gana, pero al final de cuentas pues voy a terminar ya sea con problemas de obesidad o voy a terminar con problemas físicos, enfermedades cardiovasculares, voy a estar experimentando problemas de salud, ¿me entiendes? Entonces, si aprendemos a definir prioridades, vamos a saber cuidar nuestro cuerpo a sabiendas que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Eso es bien importante. Ese llamado es para todos, ¿eh? Niños, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad. Si hablamos del aspecto económico, por ejemplo, bueno, establecer prioridades es, es, por ejemplo, aconsejar, aquí, por ejemplo, en América Latina, especialmente en Estados Unidos, establecer buen crédito. Hay que aprender a crecer nuestro crédito, a ganarnos la confianza de los prestamistas, de aquellos que nos prestan para comprarnos un carro, de los bancos, o las tarjetas de crédito, ese tipo de cosas. Crear un buen crédito para que en un dado caso, en un futuro no lejano, se pueda uno hacerse de un carro, una casa, un patrimonio. Entonces, para ello también es importante trabajar, ahorrar y cuidar su dinero. Cuidar su dinero es bien importante. Implica disciplina. Hay que cortar ciertos hábitos. Hay gente que tiene problemas para gastar. Hay gente que tiene, que son compradores compulsivos. Yo espero que no sea su caso. Pero si es su caso, pues busque ayuda. Es importante eso, porque ¿de qué te sirve estar gastándote todo tu tiempo trabajando si lo poquito que ganas o lo muchito que ganas te lo acabas drásticamente en cosas, en estar compre cosas? En muchos de los casos son basura lo que se compra y cosas que en realidad no necesitas. Ahorrar dinero si lo necesitas. ¿Por qué? Porque estamos ahorita en un contexto donde el Señor nos da la oportunidad de hasta en eso dar ejemplo, hasta en eso dar ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, para eso también es importante la disciplina y esto es un proceso sano, ¿ok? Es un proceso sano. ¿Qué sería lo contrario? En vez de definir prioridades en la parte económica, pues derrochar, no cuidar mi dinero, estar viviendo de pago a pago, ¿verdad? De cheque a cheque. Entonces, eso es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿ok? Y si hablamos parte de la parte moral, por ejemplo, en la parte moral yo diría, bueno, pues todos los jóvenes cuando llegan a cierta edad en la que ya empieza el enamoramiento, te gusta el chico, te gusta aquella chica, y luego empiezas a cortejar, y luego ya llega el noviazgo, y el noviazgo tú y yo sabemos que es la antesala del matrimonio, empiezan ya a definirse, empiezan a concretar la relación y luego empiezan a planear la boda, el matrimonio, ya que una vez casados, a planificar la familia, ¿me entiendes? Y luego de allí, por supuesto, pues que la familia crezca con la ayuda de Dios. Para ello también es necesario
sujetarse a ciertas disciplinas. Ese es un proceso sano, proceso establecido también por el Señor. Entonces, ¿qué sería lo contrario? Ah, pues la inmoralidad, que jóvenes prefieran vivir en la fornicación, estar teniendo relaciones aquí y allá, no tener una relación definida, estar basado siempre en la ignorancia, en lo que todos los demás hacen, ¿me entiendes? Entonces, todo esto que les acabo de citar son aspectos de nuestra vida que Dios nos llama a tener prioridades, a definir prioridades. Y hay que tomar en cuenta también que si yo estoy hablando a jóvenes cristianos, jóvenes que ya han sido bautizados para el perdón de los pecados, han obedecido el Evangelio, bueno, esto nos corresponde a nosotros, porque el Señor cuando Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pues tiene sentido. Tiene sentido porque número uno viene de parte de Jesús. ¿Qué significa Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? Yo te puedo decir, para mí, Jesús es y debe de ser mi Señor. Él es el que debe gobernar mi vida. Él es el que debe demandar en mi vida. Muchos jóvenes ahorita que están en un proceso de mucha confusión por causa de su crecimiento y de su desarrollo, y llegan al grado de decir, no, pues es que esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que yo quiero y yo llego a la hora que yo quiera a mi casa, lo que sea, y ando con quien sea. No, o sea, si tú eres un joven cristiano, debes de tener bien definido que tú eres de Dios, tú le perteneces a Dios y tienes que definir prioridades. Otro pasaje de la Biblia que les quiero compartir es Romanos 14, por ejemplo, Romanos 14, 17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, te fijas cómo el Señor toma tu vida y te abarca en la parte espiritual y te lleva, porque como toma tu vida y te transforma, el Señor lo que quiere es que tú tomes con seriedad tanto tu cristianismo, tu relación con Él, pero que también tomes con seriedad el pecado. Muchos jóvenes hoy en día no toman con seriedad el pecado y viven simplemente dándole rienda suelta a sus vidas. Y no se diga, ¿verdad? O sea, con consecuencias trágicas. Romanos 14, 17, el apóstol Pablo habla a los hermanos de Roma, a los cristianos de Roma, y les dice el reino de Dios explicando. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú y yo venimos a tener una relación con nuestro Dios a través de Cristo Jesús, fíjate lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. No sé si se acuerdan cuando Pablo mismo, el apóstol, escribe a los hermanos de Colosas y les dice en el capítulo 3 verso 1, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si bien es cierto que ahorita, en este momento, nuestras vidas en Cristo Jesús están desarrollándose en este contexto temporal, pues nosotros ya somos parte de su reino. O sea, la visión nuestra es cómo poder llegar hacia la vida eterna, cómo poder llegar hacia la presencia de nuestro Dios, con las manos llenas de victoria, con las manos llenas de esa glorificación, ¿no? Entonces, es necesario que entendamos dónde debe de estar puesta nuestra mirada. Muchas veces la mirada de los jóvenes hoy en día es una mirada perdida, está puesta en la música, está puesta en las cosas materiales, está puesta en la cultura, está puesta en la vanagloria, en la moda, ¿verdad? No sé si se han fijado de repente en los que tienen acceso, y yo digo que todos los que estamos aquí tenemos acceso a las redes sociales, si no, no estaríamos aquí. Se han visto que de repente salen memes, ya sea en el Instagram o en el Facebook, este por cierto, yo tengo Instagram, tengo 3 seguidores, mi esposa y mis 2 hijos, porque no sé el Instagram, sí, la verdad, soy muy burro para eso. Prefiero quedarme con el Facebook. Y salen ahí videos de las modas, unas modas horribles, pero son de la vanguardia de ahorita, o sea, eso es lo que la gente pide, ¿no? Entonces, cuando tú y yo entendemos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, tenemos que aprender a hacer a un lado lo que dice el mundo, lo que dicta el mundo para nosotros. ¿Ok? Porque vivimos en un contexto tremendo, donde hay tanta ignorancia, hay mucha perdición, hay mucha atracción por las cosas que nos ofrece el mundo y que son pecado. Pablo por una razón dice, si tú ya fuiste convertido a Cristo,
todos aquellos que hemos sido convertidos a Cristo. ¿Te acuerdas que Pablo explicaba en el capítulo 6 de Romanos que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andamos en una vida nueva, o sea, que somos levantados con ese mismo poder que Dios usa para resucitar a su Hijo, lo hace para levantarnos a nosotros. Entonces, nuestra mirada tiene que estar levantada hacia arriba donde está el Señor. Tenemos que estar puesta, tener puesta nuestra mirada en Jesús. Ya no vemos a este Jesús que hace milagros, ese Jesús que está predicando el reino de los cielos, que vino a echar fuera demonios. Ya no estamos hablando de ese Jesús. El Jesús que servimos ahora es ese Jesús que ha resucitado a los muertos, se ha sentado en el trono con el Padre, al lado del Padre, a la diestra del Señor, que está reinando, que vive, que reina para siempre, ha vencido el pecado, ha vencido la tentación, ha vencido al enemigo, ha vencido la muerte, ha vencido todo. Por eso él decía, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, él se constituye el punto de referencia para nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, tiene sentido cuando él dice, Pablo dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y luego, ¿te acuerdas que Pablo en los Corintios, una iglesia muy difícil, muy complicada, es la iglesia más difícil que puedes encontrar en la historia de la Biblia? 1 Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que se supone que tu vida está basada en Cristo Jesús. Dice, por él vosotros estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y eso sin tomar en cuenta y sin mencionar, ¿verdad? Todo lo que sería el proceso de la expiación, de la reconciliación, de la redención que menciona aquí, ¿verdad? Pues lo tenemos que mencionar. Redimir es que hemos sido comprados por precio. Entonces, todo esto forma parte de un completo en la obra de Dios para cambiar al hombre, la obra de Dios para transformar al hombre. Él ya nos había dado sus promesas, ¿verdad? Que podemos leer en el libro de Hebreos en el capítulo 8, cuando él decía, yo seré para ellos Dios y ellos serán para mí pueblo. Entonces tú y yo debemos entendernos en ese contexto. Ya somos un pueblo de Dios, formamos parte de su reino. Por lo tanto, ese reino tiene una estructura de pensamiento, tiene una estructura de vida espiritual, tiene compromisos, tiene disciplinas, tiene prioridades que necesitamos nosotros eh, sujetarnos, necesitamos nosotros entenderlas. También quiero citar 2 Corintios 5:21 cuando dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Esto es básicamente Romanos 5:8 dicho de otra manera, ¿verdad? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según de Corintios 5:21 es básicamente la misma idea con diferentes palabras, ¿verdad? Como Lolita Ayala, ¿verdad? Muchas noticias en pocas palabras. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia. El reino de Dios es justicia. Tú y yo hemos sido sacados de las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, al reino de los cielos, ¿no? Hemos sido trasladados al reino del Señor para poder ser luminares en este mundo donde vivimos una vida de justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, decía el Señor. Entonces, la vida que tú y yo vivimos hoy, ¿es una vida justa delante de Dios? ¿O es una vida que conforma a las expectativas del mundo de afuera y de la contemporaneidad que hay ahorita? Entonces, hay que tomar en cuenta también que el mundo que vivimos, pues, hay una sociedad definitivamente muy tóxica, ¿verdad? Hay un mundo que va en declive, un mundo que va de mal en peor. Y lamentablemente, déjame decirte que estás siendo tú parte de una generación muy difícil, ¿ok? Porque cuando tú llegaste, estaba apenas en desarrollo la llegada de la influencia de la tecnología. Entonces, ahorita, si tú te fijas, tenemos acceso
a muchísima información, es pasmosa la información, pero la mayoría es paja, es basura, y eso altera nuestro proceso de discipulado, altera el camino del verdadero discipulado. Entonces, hay que aprender a definir prioridades en esto de nuestra relación con Dios. El apóstol Pedro, todos los apóstoles están de acuerdo en esto, ¿eh? El apóstol Pedro decía en 1 Pedro 3:8, en adelante dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, sus labios no hablen engaño, apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Te fijas que aquí Pedro, el apóstol, nos está describiendo el carácter o las características del verdadero cristianismo orientado a Jesús? Orientado a Jesús. Entonces, fíjate ahorita, si tú y yo abrimos nuestra Biblia, pues se supone que tiene que ser un espejo, ¿no? Para nosotros. Pero si volteamos al mundo en general, al mundo que nos rodea ahorita, ese mundo que nos ha influenciado de una manera u otra. Mira, qué tanto nos ha influenciado que cuando a mí se me descarga esta cosita, siento que me muero. No sé si te ha pasado a ti, ¿verdad? No podemos vivir sin este aparatito, porque este aparatito es el que nos controla. Entonces, eh, tú entraste en esta generación, tú eres parte de esta generación donde todo es a base de tecnología. No podemos vivir si no tenemos internet. Mira que no podemos vivir sin el internet, que si ahorita no tuviéramos internet no estaríamos conectados aquí, ¿verdad? Y esta reunión hubiera sido prácticamente imposible. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, hacer uso de esto para la gloria de Dios? Y ese es el punto. La vida que los jóvenes viven ahorita es una vida muy difícil, muy complicada, pero te tengo buenas noticias. Dios lo sabe. Dios te entiende. Él te comprende. Él sabe que tú pasas por luchas internas. Él sabe que tú pasas por pecados internos y externos. Y Él lo que espera es que tú te rindas a sus pies, que tú reconozcas que estás en una condición de pecado y que necesitas cambiar tu vida. ¿Qué sería lo más importante para ti hoy? Tu salvación. Que tu relación con Dios esté completamente alineada a su voluntad. ¿Me entiendes? Entonces Él sabe que tú pasas por tentaciones. Esto no para, esto no se termina. ¿Me entiendes? Todo el tiempo tenemos tentaciones de todo tipo. Si nosotros recordamos a Jesús cuando Él fue tentado, en otra ocasión, si hay oportunidad, pues podría explicarles un poquito más de esto. Cuando Jesús fue tentado, lo vemos en el Lucas 4, lo vemos en Mateo 4. Decía Jesús en Mateo 4:4, no solamente el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, cuando enfrenta la tentación, Él la enfrenta con la palabra. O sea, para él lo más importante era pasar tiempo con el Padre, era estar a solas con su Padre. Y tenía las herramientas perfectas, sabiendo que el diablo estaba siempre al acecho. Siempre estaba buscando la manera de hacerlo caer, de hacerlo fracasar, de convencerlo de lo contrario a lo que Jesús venía a hacer. Entonces, él siempre sabía defenderse. ¿Y sabes cómo se defendía? Con la palabra. Pero el diablo se aprovecha de eso y dice, ok, bueno, entonces él está usando la palabra, pues yo también lo voy a atacar con la palabra a ver si cae, ¿verdad? Entonces, hoy en día a muchos nos ha sucedido esto. Hay muchos jóvenes que a estas alturas van a la escuela, van a la universidad, van a la secundaria y ya empiezan a cuestionar las cosas de Dios, que si la Biblia es la verdad, que si Dios existe, que si en realidad hay vida después de la muerte o no. Empiezan a cuestionar al grado de que se ponen solamente el cristianismo en perspectiva. Ya no quieren ser parte del cristianismo. Ahora lo ponen en perspectiva y lo ponen en balanza a ver si es cierto. Yo no digo que esté mal que cuestiones. No, claro, hay que cuestionar, pero siempre depender de la palabra, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Toda la escritura está inspirada por Dios, la Biblia lo dice. No hay una profecía, una escritura que haya sido de interpretación privada, según el mismo apóstol Pedro.
sino que ha sido inspirada por Dios. Los hombres que escribieron, alrededor de 40 personas, la escribieron siendo inspirados por Dios. Que si hay errores ortográficos, claro, a cualquiera le puede pasar, pero eso no le roba el hecho de que la Biblia sea inspiración divina. ¿Me entiendes? Entonces, tú y yo necesitamos depender de la palabra. Entonces, si tú te pones a leer muchos libros en el mundo secular, si tú te pones, si tú no haces lo que Pablo decía, escudriñarlo todo y retener lo bueno, entonces puedes caer en un error tremendo, ¿ok? Donde empieza a haber gravedad de tanta filosofía, tantos libros del pensamiento humano, empiezan a tomar más fuerza que la misma palabra de Dios. Y entonces ahí tus opiniones y las mías toma más valor que la misma voluntad del Señor, imagínate. Por algo el profeta, Salomón decía, ¿verdad? No te hagas sabio en tu propia opinión. Entonces necesitamos depender de la palabra. ¿Ok? Otro pasaje de la escritura, o también les puedo citar el pasaje volviendo a Mateo 4, Jesús no solamente, fíjate las tres tentaciones que recibe. Cuando tenía hambre, dice que dejó de comer 40 días, 40 noches. Nosotros no podemos estar en ayunas ni siquiera 3 horas porque ya nos andamos muriendo de hambre. Jesús estuvo 40 días, 40 noches, dice la gente. ¿Cómo le hizo? ¿Verdad? No, ¿cómo le hizo? El ayuno intermitente o cómo le hizo el Señor. Es que Él es el Hijo de Dios. Él sabía sujetarse a disciplinas espirituales. Tú y yo no sabemos. Pero ¿lo podemos aprender? Oh, claro que sí. No estoy aquí para hablarte del ayuno, nomás era referencia, ¿ok? Y luego también el Señor fue tentado, dice que fue puesto en el pináculo del templo, que es una parte muy alta del templo, que eran más de 280 pies de altura. Y dice que el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, pues aviéntate. ¿No dice la Escritura que sus ángeles van a venir y lo van a rescatar? ¿Me entiendes? Y Jesús se defiende con la misma verdad. La tercer tentación es la que más nos pega a muchos. Dice que le mostró todos los reinos y le dijo, todo esto ha sido dado a mí. Y a quien yo quiera se lo doy. Si tú postrado me adorares, todo esto es tuyo. Y en eso Jesús le dice, vete, Satanás, aléjate, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice que el diablo le dejó. ¿Cómo podemos hacer tú y yo para que el diablo nos deje en paz? Eso no va a suceder, porque no quiere decir que el diablo le dejó para siempre. O sea, el diablo lo volvió a acechar de una forma u otra, usando gente, usando personas, usando circunstancias, ¿me entiendes? Y es lo que a lo mejor nos está pasando hoy en día en las iglesias de Cristo, en los jóvenes, ¿verdad? Que el diablo está al acecho. El diablo siempre está y siempre va a estar ahí. Pero si tú y yo definimos nuestras prioridades en nuestra fe, si tú y yo definimos nuestras prioridades en el conocimiento de su voluntad, si tú y yo nos acercamos más a Dios, entre más nos acerquemos a Dios, más nos vamos a alejar del pecado, más vamos a tener la capacidad de vencer las tentaciones. Imagínate tú siendo un cristiano que por muy joven que seas, un cristiano que tiene la capacidad de enfrentar la tentación y la vence. ¿No dijo Santiago en el capítulo 1, verso 2 en adelante? ¿Verdad? Dijo, todo aquel que vence la tentación, ¿verdad? Pues es un hombre perfecto, completo, ¿verdad? Pero, pues hay sus limitantes. ¿No te ha pasado que de repente estás bien fiel en la iglesia, estás bien fuerte en la iglesia, el domingo vas y adoras y tienes un momento de avivamiento, bien a todo dar, bien bonito y ay, sales bien fortalecido y en la tarde ya se te presenta una tentación y sacazonapan, caes redondito, como decía mi abuelita, ¿verdad? Una tentación u otra, la que sea. Estamos en este contexto de carne, ¿no? Este cuerpo de carne, estamos expuestos al pecado, pero nuestra relación con Dios en el verdadero discipulado es bien importante definir nuestras prioridades, es bien importante aprender a sujetarnos a las disciplinas espirituales para poder usarlas como herramienta, ¿verdad? También si tengo tiempo, si tengo unos 5 minutitos, ¿no? Ok. Otro pasaje, mira, por ejemplo, ¿te acuerdas de Efesios capítulo 6? Y con esto cierro, ¿ok? Quiero dar lugar a las preguntas y respuestas. En Efesios capítulo número 6, del verso 10 en adelante, es un pasaje largo, pero creo que las series de Netflix que miras son más largas.
Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahí está. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Ok? Fíjate, voy a ver si puedo hacerme share para que veas la armadura de Dios. ¿Ok? ¿Listos? ¿Sí puedo hacer share, ¿verdad, hermano? Ya está. Sí. Déjame ver. Aquí, mira. Checa el dato. Ahí está. Ah, ¿verdad? No contabas con mi astucia. Y luego dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, ¿cuál es la tarea del creyente? Estar firme. ¿Cuál es la tarea del creyente? Vestirse de toda la armadura de Dios. Pero aquí no está diciendo que tú te pones la armadura de Dios ya con esto, esta armadura es mágica y que ya no vas a caer en tentación y no va a haber problemas. No, señor. La armadura de Dios es porque tú y yo estamos en el campo de batalla. Estamos en guerra. La carne contra el espíritu. ¿Me entiendes? Todo el tiempo estamos batallando, todo el tiempo estamos en una guerra campal contra el enemigo. Y uno va a ganar al final del día. Dice el Señor, si tú, Pablo lo dice, si tú te vistes, te pones toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Viene a mi mente el caso del rey David. Ese pastorcillo estaba, los filisteos estaban a darle y darle y darle todos los días, 40 días estaban ahí, 40 días buscando a ver si había un varón fuerte y valiente, que se pusiera a pelear con él y lo vencieran. Y si ustedes bien me vencen, nos vamos. Hasta que llega un momento en el que David dice, este gigante ya me tiene harto y me tiene cansado y me tiene fastidiado. Yo voy, le dijo a Saúl, yo voy, le dijo a su familia, yo voy, pero eres un pobre jovencito, pastor, débil, no sabes, no tienes capacidad, no tienes experiencia. Dijo, yo voy a ir y voy a enfrentar a ese gigante y lo voy a vencer en el nombre del Señor. De la misma manera, fíjate, le pusieron su armadura y lo primero que hizo fue que se la quitó. No necesitaba tanto. Para él en ese momento no necesitaba tanto. Pero si hay muchos jóvenes hoy en día, saben de la armadura de Dios, no se la ponen porque no les interesa. Pero tú no eres David, tú no eres David, no te puedes comparar, ¿ok? Dice que David enfrenta a su gigante y le dice, tú vienes a mí con espada, con arco y todo. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y en el nombre de Jehová te voy a vencer y le voy a dar de comer tu carne a las aves. Es lo que le dijo David. David era pastor, pero como quiera sabía bien de la distribución de la comida, ¿verdad? Y luego, volviendo aquí al tema, dice, vestido de toda la armadura de Dios, estoy en Efesios 6:10, para que podáis estar firmes contra las chanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso quiere decir que la lucha es aquí. Aquí es mi lucha. Diario. Aquí es mi lucha. Aquí es mi lucha. Cuando me voy a tomar algo, aquí está mi lucha. ¿Me tomo un vaso de agua o me tomo una cerveza? ¿Me tomo un vaso de agua o me tomo una Coca-Cola? ¿Qué es lo que le va a dar bienestar a mi cuerpo? ¿Me entiendes? Esa es la idea. El domingo en la mañana para ir a la iglesia, aquí está la lucha en mi mente. O me levanto y voy a la iglesia y adoro a Dios, o me quedo aquí bien acostadito y calientito en las cobijas. ¿Sí? Todas las luchas que tengo cada día son aquí. Y no estoy luchando contra cosas físicas temporales, no, estoy luchando contra cosas espirituales de maldad. Las regiones celestes aquí en la mente. Y dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Una de las cosas que se nos pasan, especialmente a los jóvenes, yo no sé quién anda diciendo por ahí que una vez que te conviertes a Cristo todo es color de rosas, todos son nubes rositas y arcoíris. No, señor. Dice que hay tiempos malos, hay días malos. Hay días en los cuales no te vas a querer levantar, no te vas a querer levantar, no vas a querer ir a la iglesia, no vas a querer orar, no te va a interesar
el que Dios exista, no te va a interesar el abrir la Biblia, no te va a interesar el orar por los alimentos, no te va a interesar absolutamente nada, pero acuérdate que tú ya eres de Dios. El Señor ya ha tomado tu vida. Tienes que aferrarte. No tienes que estar escuchando esa voz egoísta de la carne, sino que tienes que aprender a estar y a andar en el Espíritu, como lo dice Pablo en Romanos 8 y lo dice en Romanos 5 también. ¿Ok? Entonces, tomar la armadura de Dios. Y luego dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz y sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me regreso a este pasaje de donde estaba aquí. No tengo que estar citando característica por característica de la armadura de Dios. Tú y yo sabemos lo que es la armadura de Dios. La prioridad es que si tú vas al campo de batalla y vas armado, sea, no es que porque vayas armado no te vas a salir exento de la guerra, no, vas a pelear. Tú y yo tenemos que pelear. Hay una cosa a la que Dios nos ha llamado y es a pelear. Tienes que luchar. Tienes que luchar por tu salvación, por tu fe, por tu relación con Dios, por tus convicciones en la fe de Cristo. ¿Ok? Habrán días malos, por supuesto, pero al final del día las cosas tienen que cambiar. No sé si se recuerdan ustedes, hubo por ahí una batalla, un general mentado se llamaba Santana. Este hombre había ido de conquista, de guerra, y luego conquistaron este pueblo y todos se descansaron a gusto, se relajaron, se pusieron a hacer fiesta, y se quedaron bien dormidos. Y ándale, que les cae el enemigo, los agarró de sorpresa, nadie traía la pistola, el fusil, nadie traía sus botas, nadie traía su armadura, todo, y pues los derrotaron. Simplemente los derrotaron. ¿Por qué? Porque los agarraron desprevenidos. El cristiano joven le puede pasar lo mismo si se queda dormido. Entonces yo te digo en este día, te exhorto, no te duermas. Tienes que mantener tu armadura siempre puesta y gracias a Dios que es espiritual. ¿Me entiendes? Es espiritual. Entonces, no sé si se acuerdan que hay una película muy famosa que se llama The Hacksaw Ridge. Es la que lo produjo Mel Gibson, es de guerra. Hacksaw Ridge. Esa película está muy interesante también. Y esa película habla de un joven, y esto pasó en la vida real. A mí me encantan las películas de guerra y esa es una de mis favoritas, porque este hombre tenía fe de que podía servir en la guerra sin necesidad de traer un arma de fuego. Y eso y le ayudó mucho. O sea, le ayudó bastante porque él pudo desafiar todas las contras que habían, ¿verdad? Para eso. Desafiar al mismo gobierno, desafiar a las autoridades. Y al final de cuentas resultó que él, sin el arma, fue uno de los más valientes en toda la guerra para poder conquistar Japón. Entonces, tú y yo siempre tenemos que andar armados porque tenemos ya el arma más importante que es la palabra de Dios, ¿verdad? Así es de que ni más ni menos. Muy bien, jóvenes, pues voy a parar aquí para si hay preguntas, dudas, comentarios, quejas, ahí me dicen, ¿ok? Con confianza. Muy claro. Excelente. Muchísimas gracias, hermanitos, por su atención. De veras, estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Siempre es un gusto el poder compartirles estas cosas que me han servido a mí y que espero les sirvan a ustedes también, ¿verdad? Yo les puedo decir, ánimo, échenle ganas, hay que seguir orando, hay que seguir en la lucha, hay que aferrarnos siempre y no hay que aflojar, hay que estar siempre firmes en la fe sin movernos de la esperanza, que no haya nada ni nadie que nos separa del Señor, siempre consolida tu relación con Dios. Hay que definir nuestras prioridades porque el Señor, y acuérdate, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir, ¿ok?
Así de que si no hay dudas, preguntas, comentarios, pues yo aquí termino. Ya le dejo el resto al momento a Jorge. Échale, manito. Amén, muchísimas gracias. Sí, yo encontré aquí un comentario que había guardado del hermano Abel Rendón, en una publicación, un escrito que él había puesto, publicado, sobre las prioridades, así en general, de todo cristiano. Y la voy a leer aquí rápidamente porque es importante que todos, como cristianos, pues tengamos bien claro así las prioridades y más aquellos que somos jóvenes. Él menciona, nuestras prioridades deben cambiar, nuestro concepto de lo que debe ir primero y de lo que debe ir después, debemos acomodarlo correctamente. Primero, la base de toda nuestra vida es Dios, ¿verdad? Porque Él es creador, sustentador de todo y soberano de todo. Lo número dos, él menciona, la segunda base es nuestra familia, porque es herencia de Dios, porque Dios pide que la cuidemos y porque es la primera institución divina creada. La tercera base es nuestro trabajo, porque con el trabajo le damos a Dios, le damos a nuestra familia, le damos a la iglesia y le damos al necesitado. La cuarta base es la iglesia, él lo pone entre comillas, la hermandad, y dice, no hablamos de dejar de reunirnos, más bien de la ayuda a los hermanos de la iglesia. No podemos ayudar a la iglesia si no trabajamos. Muchos quieren ayudar en todo a la iglesia sin trabajar. Otros ayudan a la hermandad y descuidan a la familia. Hay quienes se olvidan de Dios y honran a los hombres, los hermanos de la iglesia, más que a Dios mismo. Y la quinta base dice que es la amistad. No es lo menos importante, pero hay prioridades. De hecho, es muy bueno tener amigos, pero antes de decidir por los amigos hay que preferir a Dios, familia, trabajo e iglesia. El amor entre amigos es muy fuerte, pero hay que tener criterios. Creo que hace referencia a amigos como seculares, ¿verdad? Que no son cristianos. Porque obviamente si nuestros amigos son de la iglesia, pues ya ahí cabe, está dentro de lo que es esa cuarta base que él menciona sobre la iglesia y la hermandad. Dice, una forma de establecer estas prioridades son amar a Dios sobre todo, amar a tu familia después de Dios, ser responsable en el trabajo que desempeñas sin afectar tu relación con Dios y con tu familia. Al cubrir a Dios, familia, trabajo, puedes ahora sí ayudar a otros, de preferencia a los hermanos de la iglesia. Si ya cumpliste tu deber, no tiene nada de malo de estar un rato con los amigos. Tal vez algunos tendrán otras prioridades, pero este es un ejemplo de poner todo en un orden adecuado sin afectar nuestra relación espiritual, familiar, laboral, congregacional y social. Esta fue una publicación del hermano Abel Rendón, 2 de enero de 2025. Pues pienso que es adecuado también, corroborando con todo lo que nuestro hermano decía en esta clase. Así que bueno, nuevamente, algún comentario, alguna pregunta, lo puedan hacer en este momento. Y en el chat también, bien por su clase, muchas gracias. Gracias por la clase, buen estudio. Amén. Gloria a Dios.